Hugo Medina, ya le di a aceptar. Bueno, recordemos un poquito. Desde la semana pasada, pues solo vimos un concepto para tener idea de qué se iba a tratar el curso. Ustedes pues ya me habían comentado de qué se trataba lo que era biología, ya tenían un conocimiento previo, ya sabemos que es el estudio de la vida, hablamos un poquito de psicología, que es el estudio científico de los procesos mentales, y llegamos a la conclusión de que era psicobiología. A ver, ¿alguien tiene una duda o está queriendo comunicarse? Sí, lo que veamos. Esto desde la semana pasada, me imagino que ya tomaron nota de ello. La semana pasada no estuve, Miss, no pude ingresar. Ah, bueno, entonces ahora sí es para que tomen nota, pero este es un cuadro muy general. La definición está en la siguiente. Si quieres de esto, no. Bueno, ya le di a aceptar a las personas que están ingresando tarde, por cierto, entonces hay que tratar de cumplir con el horario. Entonces, ¿qué es la psicobiología? Lo vamos a ver en la siguiente. La psicobiología, miren, usted puede decir mucho texto, pero realmente tiene que leer un concepto y recuérdese que les coloco un resumen en la diapositiva y así usted no tiene que ir a leerse las 700 páginas del libro, ¿verdad? Mejor los resúmenes de acá. Entonces, cuando hablamos de psicobiología, estudia la conducta humana, que es lo mismo que la psicología, pero en el contexto amplio que ofrecen los principios y leyes, tanto de la psicología como de la biología. Entonces, todos estos se han ido descubriendo a lo largo de su historia. Entonces, la psicobiología no es solo explicar la conducta desde el punto de vista psicológico, sino con la base científica, fisiológica y morfológica o anatómica de la biología. Entonces, unifica esas dos ciencias en el estudio de un solo objetivo, que es la conducta humana. O sea que la psicobiología nos va a decir que si una persona tiene problemas de ansiedad, no por las clases virtuales, créame que eso no es ansiedad, ya es un problema un poco más grave de personalidad. Entonces, nos explica la ansiedad desde el punto de vista psicológico, cómo le afecta en sus relaciones personales, en su propio contexto o en su propia imagen de persona, pero nos explica también cómo surge ese trastorno biológicamente, qué partes del cerebro se han visto afectadas, por qué le afecta y le hace comportar así. Entonces tenemos esos dos puntos de vista, psicológico y biológico. Ahora, ¿cuándo surgió la psicobiología? Si usted se va a la historia de la psicología, la va a encontrar desde los antiguos pensadores griegos. Ellos ya hacían psicología, ya estudiaban la conducta humana, pero era de una forma empírica, a través de la observación. O sea, incluso habían respuestas como, miren, es que él es muy enojado porque tal Dios lo está afectando, o algo así. Entonces eran principios religiosos, principios, por ejemplo, el concepto de alma. Antes de pensar en mente, la psicología pensó en el alma. Entonces hay muchos principios que eran mitológicos, religiosos, esotéricos, relacionados con los inicios de la psicología. Entonces, en ese entonces, pues no existía la psicobiología. La psicobiología ya es una ciencia bastante formal, ya es parte de la psicología científica, entonces no surgió desde ese antiguo pasado, sino que surgió por ahí a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, hasta el siglo XX aparece la psicobiología, porque ya la psicología era una ciencia formal. Vamos a darle aquí a aceptar a una persona. Recuerden mantener sus micrófonos apagados y los encienden si quieren participar, ¿verdad? Entonces, la psicobiología es el resultado de la paulatina integración de los conocimientos aportados desde la psicología científica. Vamos a subrayar eso. Entonces, la psicobiología surgió de la psicología científica en el estudio del comportamiento y los procedentes de la biología en el campo de la evolución, la genética, la etología y la neurociencia.
Entonces, la psicobiología se basa en estas ciencias. La psicología científica que surge cuando se empieza a experimentar. A experimentar me refiero a seguir procesos como el método científico para estudiar la conducta. O sea, ya hacerle pruebas psicológicas. Por ejemplo, cuando usted va al psicólogo, no sé si alguno ha ido, le hacen una prueba antes de un diagnóstico. Antes era solo escucharlo y bueno, usted tiene tal cosa. No, actualmente pues para poder dar un diagnóstico el psicólogo le hace pruebas medibles, estandarizadas. Esa es la psicología científica. Y de parte de la biología se basa en el campo de la evolución. Si quiere usted hace sus anotaciones aparte, ¿verdad? La evolución estudia los cambios, las adaptaciones que han tenido los seres vivos a lo largo de la historia. Por ejemplo, nosotros los Homo sapiens sapiens no somos iguales a los primeros humanos que surgieron que vivían en cuevas. Conductas, capacidades de pensamiento, todo ha cambiado. Entonces, eso es evolución, ir adaptándonos al paso del tiempo a nuevas situaciones con el paso pues, de las generaciones. ¿Alguien sabe qué estudia la genética? ADN. El ADN, muy bien. ¿Y qué dice o para qué nos sirve el ADN? Para todo. Bueno, es una respuesta simple, pero al final de cuentas es aceptable, porque todo lo que ocurre en su cuerpo está mediado o está registrado ya en su ADN. Usted va a tener tendencia a padecer sobrepeso, está en su ADN, pero no le echen la culpa al ADN si se come 10 hamburguesas al día, eso también, hay que ayudar un poco a la genética. Ahora, por ejemplo, si usted es colochito, blanquito, de ojos celestes, y ninguno de sus papás es así, pues ahí sí preocúpese, porque ¿de dónde salieron esos genes, verdad? Podría ser, ¿verdad? Podría ser que fueran el resultado de genes recesivos guardados en el ADN de sus familiares y a usted le tocó la lotería y lo sacó a relucir, ¿verdad? Pero bueno, la genética estudia la herencia aportada pues por nuestros antepasados o por nuestros padres, por ejemplo. La etología es como lo podríamos comparar como el sinónimo de psicología, solamente que esta es aplicada al comportamiento animal. La psicología estudia el comportamiento humano, que el humano también es un animal porque pertenecemos al reino animal, pero es diferente, tenemos razonamiento. Por eso hay una ciencia específica para nosotros, la psicología. Ahora, la etología estudia el comportamiento animal. Es como la psicología, pero aplicable a un perro, bueno, o sea, a cualquier animal. Entonces, la etología estudia el comportamiento animal. Y luego, pues, la neurociencia. Miren, voy a ver su hora de entrada a ustedes, porque están entrando 20 minutos tarde a la clase. Sí les recomiendo que seamos puntuales para poder tener nuestro punteo de conectividad. No es conectarse a la hora que quiera o a la hora que pueda o a la hora que se levantó se despertó, no, sino es a la hora que inicia la clase, a las 7, por favor. Bueno, dejando eso de lado, nos queda una ciencia que es la neurociencia. Esta se encarga del estudio del sistema nervioso. Es uno de los sistemas más complejos en el ser humano que se estudia, pues no solo desde el punto de vista para ayudar a la psicología, sino también a ciencias como la anatomía y la fisiología. Entonces, la neurociencia es todo lo relacionado con nuestro sistema nervioso. Esas son las 4 bases desde el punto de vista biológico, que han llegado a lo que conocemos actualmente de psicobiología. Del punto de vista de psicología, se basa a partir de que surgió la psicología científica. O sea, ya no el concepto de alma o de los dioses que pueden modificar nuestras conductas, sino ya con estudios científicos acerca de la conducta. Yo creo que ya tuvieron suficiente tiempo. Podemos cambiar de diapositiva, ¿verdad? ¿O alguien todavía está copiando? Sí, Miss.
¿Sí de puedo cambiar o sí de está copiando? Ah, va. Muy bien. Puede cambiar. Gracias. Es que es mejor preguntar directamente y no suponer. Ese concepto es válido para todos ustedes. Bueno, entonces, si vamos a hablar de psicología científica, tenemos que hablar de este señor, Wilhelm Maximilian Wundt. Entonces, a finales del siglo XIX, ya para entrar al siglo XX, que se recuerdan que es cuando surgió la psicología científica, este señor ayudó a ese proceso. Se le considera como al padre de la psicología científica o de los principios que dieron lugar a esta. Entonces, a finales del siglo XIX, el cuerpo de evidencias que las ciencias naturales estaban aportando acerca de la implicación del sistema nervioso en la conducta, o sea, ya empezaban las ciencias que también estaban avanzando a aportar a lo que conocíamos sobre la conducta. Entonces, todos esos conocimientos se reflejan en la obra del médico alemán Wilhelm. Aquí vamos a encontrar, así está en el libro Wilhelm Wundt, así lo van a encontrar en algunas literaturas. Entonces, más que importante, el apellido, para no confundirlo. Entonces, Wilhelm Wundt, que vivió de 1832 a 1920, él publicó su obra Principios de Psicología Fisiológica. Cuando hablamos de fisiológica se refiere a cómo funciona el cuerpo con relación a. Entonces, él habló de la psicología según nuestro funcionamiento neuronal. Entonces, él ya enlazó esos dos conceptos de la psicología con nuestra fisiología, o sea, cómo funciona nuestro cuerpo. Él la publicó en 1874. Y en esa obra, en ese libro, en ese tratado que habla sobre la psicología fisiológica, él aboga por la utilización de métodos de la fisiología para abordar problemas de la psicología y con ello hacer de esta última una ciencia más. O sea, ¿a quién le debemos que la psicología sea una ciencia? A Wilhelm Wundt, porque sus principios, lo que él pedía en su obra, realmente aporta bastante a que la psicología dejara de ser una ciencia basada en la religión, en el concepto de alma, y se centrara más en el proceso neuronal que conlleva a esas consecuencias psicológicas. Por ejemplo, alguien que sufre esquizofrenia puede ser por un daño neuronal. Entonces, todo eso... por ejemplo, la depresión, ¿verdad? Puede que tenga un problema con sus neurotransmisores que no le permitan una conducta sana y normal, sino que le hacen estar deprimido. Entonces, hay medicamentos ahora que tratan la depresión, pero eso se llegó a todo eso, a la psicología científica, porque este señor, ¿verdad? En su obra empezó a hablar de que necesitábamos tratar los problemas fisiológicos neuronales para poder atender los problemas de la psicología. Entonces creo que a través de eso pues se dejaron de usar terapias como el electroshock para tratar la esquizofrenia, porque ahora tenemos ya más conocimientos fisiológicos, cómo funciona la mente humana, el cerebro. Aquí tenemos una imagen de él, ¿verdad? Estamos hablando de que murió en 1920, o sea, exactamente hace un siglo y un año. Él es fundador institucional de la psicología. O sea, ¿a quién le debemos que la psicología sea considerada una ciencia? A este señor. Esa es pregunta de examen segurísimo. Entonces, Wundt estudió medicina y filosofía y escribió sobre psicología, fisiología, historia natural, ética y lógica. Imagínense, entonces él aportó bastante en todas estas ramas, principalmente sentar las bases para que la psicología fuera una ciencia. Por lo tanto, a partir de su trabajo empieza a surgir la psicobiología, porque como dijimos al inicio, la psicobiología tiene sus bases en la psicología científica. ¿Alguna duda hasta el momento? No.
Muy bien. Todo claro como el agua fresca o como el agua del lago de Amatitlán. Esperemos que sea la primera opción. Bueno, entonces, no sé si alguien está copiando. Lo principal de aquí es fundador de la psicología científica, Wilhelm Wundt, y en su obra, Principios de Psicología Fisiológica. Es lo único que debe tomar en cuenta de esta diapositiva. Si copió más, pues mucho mejor, ¿verdad? ¿Alguien está copiando todavía? Ya no. No, Muy Miss. bien. Vale. Entonces, ya que sabemos cómo surgió, pues vamos a ver la explicación de la conducta. O sea, la psicobiología ya sabemos que tiene esos dos aspectos, psicológicos y biológicos. Entonces, para explicar la conducta utiliza ambas ciencias, ambos conceptos que nos brindan estas ciencias. Miren, están entrando a las 7:30 ustedes, ya, hay que despertarse temprano. Bueno, explicación de la conducta. La conducta es una propiedad biológica. Primero vamos con la definición de qué es conducta. Entonces, es una propiedad biológica que, como el resto de características de los seres vivos, ha sido modelada por la selección natural. Es decir, es un reflejo de la evolución. A ver, ahí quiero que hagamos una pausa antes de hablar de lo demás. Solo póngase en contexto. Imagínese que usted es un prototipo de ser humano, un antepasado de ser humano, o si lo quiere ver como cavernícola, pues usted es un cavernícola. Es un pequeño ser humano rodeado de mamíferos más grandes, que son cazadores, que andan detrás de cualquier ser más débil que ellos, o sea, usted. Está en un ambiente hostil, no tiene herramientas, no tiene ni siquiera descubierto el fuego, incluso otros seres humanos si lo encuentran lo cazan porque hay una lucha por territorios y su cerebro es mucho más pequeño del tamaño actual. Imagínense, ¿cómo sobrevivir a ese ambiente tan hostil, tan agresivo, tan imposible? Su conducta no va a ser como es ahora, ¿verdad? No es que encuentra a su vecino y ¿qué tal? Buenos días. Ese ser en esas condiciones reaccionaba de manera distinta, ¿va? A asustar al otro, tratar de agredirlo para que no me case a mí. Entonces, en ese tiempo, la conducta era muy distinta, no era tan social como ahora. Trataban de esconderse, por eso buscaban cuevas, buscaban refugios, árboles altos para huir de los depredadores. Entonces, la conducta en ese entonces estaba destinada a tratar de subsistir en ese medio. Imagínense que ahora es un humano de la Edad Media, el oscurantismo. Si usted hacía algo extraño, decían, es una bruja, es un hechicero, y lo quemaban en la hoguera. Entonces, ¿qué conducta íbamos a tener en ese entonces? Recatado, que no se dieran cuenta de nada especial o diferente en usted, tener que trabajar, si no trabajaba no era productivo, si no era productivo no pagaba tributos. Entonces, creo que la conducta era totalmente diferente al primer caso. Ahora pongámonos en el contexto actual. Usted tiene la facilidad de tener una cama cómoda, de tener la comida todos los días que fácilmente llega a su persona, ¿verdad? Porque los que se la proporcionan son sus padres. Algunos que viven solos y trabajan, pues saben que eso es un poquito complicado lograrlo y quiere bastante esfuerzo. Ahora bien, si usted quiere investigar algo, no tiene que caminar a buscar a un erudito, a alguien que sepa mucho del tema, no tiene que ir a una gran biblioteca a buscar información, sino que se sienta, enciende su computadora y la busca. Entonces, nuestra conducta actualmente es producto de nuestra adaptación a los cambios que han habido según el tiempo. Entonces, ahora realmente a mí me da no sé qué cuando escucho que los jóvenes se quejan. Es que tan difícil la tarea, esa señora nos puso a investigar un montón. Y yo, si están a un clic, entra, investiga, clic, ya estuvo. Hay que pereza copiar. Control C, Control V.
Y yo me recuerdo que tenía que ir en bicicleta a la biblioteca del Tejar y no encontraba nada, ¿verdad? Y nada que tu fotocopia, copiar. Y a las personas antes de eso, pues todavía era un poco más complicado. Imagínense si ni habían libros de la materia, ¿cómo iban a saber de ello? Por eso los tiempos han cambiado, la conducta se ha ido modificando según la adaptación y la evolución. Entonces, la conducta, producto de la selección natural, que significa que nos hemos adaptado a nuestro entorno, es reflejo de la evolución. Y junto con otros dos elementos del paradigma EOR, significa, ahí estamos hablando del estímulo y el organismo, forma lo que se denomina un complejo adaptativo. Nuestro complejo adaptativo entonces se basa en tres cosas. Nuestra conducta, moldeada por la selección natural, el estímulo que recibimos y nuestro propio organismo. Quiere decir que nuestra conducta surge de la adaptación natural, es decir, de cómo el ser humano se ha adaptado en la evolución. Eso no depende de usted ni de mí, sino que ya es de la especie humana en general. Ahora, del estímulo, allí sí es parte de usted. ¿Qué estímulos ha tenido en su vida? ¿Ha visto malas conductas? ¿Cómo las tomó? ¿Como un ejemplo de lo que puede hacer o como de un ejemplo de lo que no quiere hacer? Ese es un estímulo. Si ha sido educado, por ejemplo, la conducta puede ser distinta entre una persona que no ha recibido educación y una que sí. A veces, la persona que no ha recibido una educación formal en la escuela tiene una mejor conducta que las personas que tienen grandes títulos universitarios. Entonces, ahí depende mucho también de cómo tomamos los estímulos. Y luego, organismo es, usted está sano neurológicamente, no tiene ningún problema neuronal, no ha sufrido un accidente en la que se dañe su cerebro. ¿Cómo está en su organismo? Entonces, nuestro complejo adaptativo o nuestra conducta se basa en estos tres elementos: la evolución, los estímulos que recibimos y el organismo. Bueno, ese sería entonces el fundamento para la conducta. Las características de este complejo adaptativo varían entre las especies. O sea, por ejemplo, el ser humano recibe educación formal, va acumulando experiencia, y otros seres vivos, por ejemplo, viven a través de instintos que han ido desarrollando generaciones pasadas, como las aves que saben cuándo migrar por puro instinto heredado de generaciones anteriores. Entonces, es muy diferente la forma en que la conducta se da en especies animales. Y en menor medida, este complejo adaptativo puede ser diferente de un individuo a otro. ¿Por qué? Cosas como el estímulo, o sea, todos tenemos el mismo nivel de evolución, por eso somos, entre comillas, iguales. Organismo, todos tenemos la misma estructura neuronal, pero no todos recibimos los mismos estímulos, entonces eso cambia. Si alguien tiene una duda de lo que vamos hablando, pregunte ahora, ¿verdad? O calle para siempre, dice. No, trate de preguntar si algo no le quedó claro. Entonces, nuestro complejo adaptativo, que modifica nuestra conducta, varía entre las especies y en menor medida de individuos a otros, ya que dependen de dos factores. Y aquí sí vamos a tomar nota de esto. Uno de los factores que modifica la conducta, vamos a aceptar aquí, es lo filogenético. Entonces, aquí está el término, filogenético. El factor filogenético hace referencia a la historia evolutiva que ha experimentado la especie. Ese factor no es culpa suya ni es algo que se haya dado en los últimos 20 años, sino que viene desde hace millones de años. Si usted busca la definición de filogenia, se refiere a la ciencia que estudia las relaciones evolutivas, por ejemplo, nuestros ancestros comunes. Entonces, lo filogenético está fuera de nuestro alcance. No podemos, es algo que no podemos modificar porque se dio durante millones de años hasta llegar a lo que somos actualmente. Eso no depende de nosotros, no es algo que se dé ahorita que usted nació, no, sino que se ha venido desarrollando durante millones de años. O sea, la conducta humana en general, por ejemplo, la utilización de recursos, la construcción de herramientas, eso viene
de herencia, ¿verdad? Ya desde nuestros antepasados. Ese es el factor filogenético. El segundo factor es el ontogénico. El factor ontogénico recoge las circunstancias en las que se ha desarrollado la vida del individuo desde el momento de su concepción. Allí sí le afecta a usted en específico y tiene que ver cómo fue el embarazo de su mamá. En qué condiciones usted se desarrolló hasta venir al mundo, ¿verdad? Hasta nacer. Entonces, filogenético viene desde el pasado por la evolución. Afecta más a la especie que al individuo de forma individual. El factor ontogénico, sí afecta al individuo específico porque, por ejemplo, las personas que sufren síndrome de Down, ellos tienen un cromosoma extra en su ADN, entonces eso hace que sus características y su conducta sea muy distinta a los demás. Eso es ontogénico. Fue parte del desarrollo embrionario y ya nacieron así. Entonces ese es un factor ontogénico que puede afectar la conducta. Fue durante el desarrollo. Por ejemplo, se cree que madres que tuvieron conductas agresivas, con adicciones durante el embarazo, eso puede llegar a ser parte de los vicios o problemas que tenga el bebé cuando crezca. Entonces, todo el desarrollo del individuo hasta que nace es un factor ontogénico que puede llegar a afectar la conducta, ya sea por una enfermedad heredable, por ejemplo, o por situaciones como cómo fue criado en los primeros meses de vida, también afecta la conducta. Bueno, no sé si alguien está copiando o tiene alguna pregunta de esta diapositiva. Solo deme un minuto para terminar de copiar mis... Vaya, denle ahí entonces, porque aquí sí hay información importante. ¿Me avisan, por favor? Ya mis... Bueno, entonces, si le costó ver la información así en un párrafo, pues vamos a ver el siguiente esquema. Vamos a ver un esquema complejo y un esquema sencillo. A ver, entonces la explicación de la conducta. ¿Qué factores nos pueden afectar en nuestro comportamiento, en nuestra forma de adaptarnos al mundo o de ver el mundo o de relacionarnos con el mundo? Entonces, lo primero, una causa lejana de nuestro comportamiento, ya dijimos que es los factores filogenéticos. Estos pues vienen desde que surgió el primer ser humano y se fue adaptando a su entorno y la evolución nos ha traído hasta este momento donde el ser humano no se preocupa tanto por sobrevivir al ambiente hostil, sino por, no sé, hacer dinero, el capitalismo y todo eso, son preocupaciones actuales, ¿verdad? Entonces, eso ha sido causa de nuestra evolución. Entonces, se le llama factores filogenéticos y son lejanos que afectan nuestro comportamiento como especie. Causas próximas del comportamiento, o sea, causas que lo afectan a usted como individuo. La primera ya dijimos que son los factores ontogénicos. Anote ahí entonces, si no lo tiene, factores ontogénicos son los que se dan desde la concepción, o sea, la fecundación y todo el desarrollo embrionario hasta que usted nace.
Los factores filogenéticos sí tienen que ver con nuestro sistema nervioso central. Obviamente, nuestro sistema nervioso central ha ido evolucionando y mejorando hasta ser el cerebro que tenemos hoy. Nuestra organización neuronal, lo que tenemos hoy, es producto de nuestra evolución. Entonces, ahí sí nos afecta. Los factores ontogénicos, el desarrollo embrionario, también afecta al sistema nervioso central. ¿Por qué? Pues puede ser que nos dé un sistema nervioso central normal, en perfectas condiciones, o nacemos con alguna mutación cromosómica, alguna enfermedad heredable, entonces pueden afectar al sistema nervioso central. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso central? Esta flecha va para arriba, solo que yo tapé la flechita porque lo que estaba aquí no se miraba. Entonces, el sistema nervioso central nos afecta porque nos da una capacidad que se llama plasticidad neuronal. Y la plasticidad neuronal, se los voy a poner en palabras sencillas. Usted ha visto a personas que por más que leen, se sientan, tratan de leer, no entienden, se vuelve a sentar, vuelve a leer, tampoco entiende, le pregunta a alguien, le explica y sigue sin entender de lo que le están hablando. Es una persona con poca plasticidad neuronal, poca capacidad de conectar estructuras cognitivas, de que sus neuronas relacionen lo que sabe con lo nuevo que está aprendiendo. Entonces, ahí está esa dificultad, perdón. Entonces, ahí entraría, por ejemplo, los niños que tienen déficit de atención, problemas de aprendizaje. Entonces, tiene que ver con la plasticidad neuronal. ¿Qué tanto nuestras neuronas son capaces de crear nuevas conexiones? Por ejemplo, ahorita les estoy hablando de psicobiología. Hay quienes me están entendiendo muy bien y quienes les está costando un poquito, pero es solo de que usted trate de relacionar lo que sabía antes con lo nuevo y anclarlo. Entonces usted dice, bueno, la psicología estudiaba esto, la psicobiología también, pero con algo de biología. Entonces va enlazando lo que está aprendiendo con todo lo que ya sabía. Eso es una capacidad neuronal. ¿Qué tanto podemos formar estructuras cognitivas, redes de aprendizaje? Entonces eso está estrictamente relacionado con su sistema nervioso central, con la capacidad de con el desarrollo que ha tenido, con los estímulos que usted le ha dado. Si usted lee bastante, su sistema nervioso central está siendo estimulado y va a mejorar su plasticidad neuronal. Si usted ve demasiada televisión, ahí estamos cortando esto. Entonces, trate de leer, de resolver retos como los sudokus, crucigramas. Esos son retos para el cerebro que lo ejercitan y nos mejoran la plasticidad neuronal. Entonces, cómo sea nuestro sistema nervioso central sí afecta nuestra conducta o comportamiento. Otra causa próxima que afecta al comportamiento son los factores epigenéticos. Cuando hablamos de factores epigenéticos, nos referimos a lo último del embarazo, a la forma en que nacemos y lo que pasa en los primeros meses. Esa es la etapa perinatal. Entonces, como peri es como perímetro, y natal pues es el nacimiento. Entonces es todo lo que está cercano al nacimiento, antes y después. Eso es la etapa perinatal. Entonces los factores epigenéticos tienen que ver con lo que sucede con nosotros cuando ya nacimos. Entonces ahí son periodos críticos, se le llama periodo perinatal. Usted nació, digamos que no tiene ningún factor ontogénico que le afecte, usted nació con un sistema nervioso central normal, ahora va de la mano con cómo lo crían, cómo lo educan en casa. Le ponen atención, lo ponen a leer, le platican, hay estimulación a su desarrollo o no la hay. Entonces, en esa etapa, nuestro desarrollo afecta mucho a cómo va a ir creciendo nuestro sistema nervioso central. Aquellos niños que le dan, los ponen frente a la tele todo el día, allí no hay desarrollo. A los niños que les ponen juegos interactivos, juegos de mesa, bueno, retos a sus cerebros, estos se van a ir desarrollando. Entonces,
si usted se da cuenta, muchos de estos factores no estaban en sus manos. Actualmente sí, ¿verdad? Usted ya tiene un sistema nervioso central producto de factores ontogénicos, filogenéticos y epigenéticos. Pero ahora está en sus manos mejorar su plasticidad neuronal. Eso sí lo puede hacer usted. O sea, ¿qué va a hacer para que su sistema nervioso central se desarrolle? Va a ver televisión, va a jugar videojuegos, aunque crean que los videojuegos sí desarrollan bastante la habilidad mano-ojo, pero va a No, leer para educarse. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar ahí? Nadie. no lo que estaba preguntando, lo que estaba diciendo, para responder lo que había dicho. Ah, bueno, ¿estabas en acuerdo o en desacuerdo? Desacuerdo lo que estaba diciendo anteriormente. ¿Desacuerdo? Luis. Y Juego, con dice él. los videojuegos, A la ver, dime televisión. por qué. Escuchemos esa teoría. Porque no se centra en lo que tiene que hacer con el nervio central. Tendría que leer para desarrollar ese sistema, Ujú. pensar más. Eh, sí, la verdad es que la mejor forma de desarrollar el sistema nervioso central es a través de la lectura. Yo no voy a promocionar los videojuegos, pero sí tienen una parte activa en varias partes del cerebro porque usted está viendo, tiene que leer para entender la historia atrás del juego y tiene que tener coordinación en sus manos. O sea, no le estoy recomendando pásese jugando todo el día para desarrollar, no, sino que tienen una parte que sí como que aporta algo, pero a veces, depende del tipo de videojuego, estos pueden aportar de manera negativa al comportamiento, porque imagínense el niño que está sentado frente a una pantalla jugando un videojuego donde tiene que matar personas, o sea, ¿qué le está entrando? ¿Qué estímulo está llegando a su cerebro? En eso sí le doy la razón, porque o sea, en cuanto a habilidades sí nos aportan un poco, pero depende qué están viendo los jóvenes en su pantalla. Por ejemplo, si está matando zombies, está matando personas, está perdiendo cierta sensibilidad que fácilmente pues va a ver a una persona y no va a sentir ni compasión ni lástima porque ya la perdió con tantas cosas que ha visto. Entonces, no voy a decir cosas como, ay, los videojuegos son del diablo. No, esas cosas no, pero sí hay un factor psicológico que está afectando la sensibilidad. Los jóvenes ya no tienen sensibilidad. Ven a una persona desangrándose en la calle y no les afecta. En cambio, uno pues todavía tiene a ese factor humano. Entonces hay que tener cuidado con qué tipo de cosas ven tanto en televisión como en videojuegos. En eso sí le doy toda la razón. Entonces, todos estos son los factores que nos van a hacer llegar a la conducta que tenemos. Pero si lo vemos desde un punto de vista un poco más amplio, vamos a ver el siguiente esquema. Tenemos causas internas y causas externas. Incluye esto porque también es importante poderlo ver. Tenemos, cierto, los factores genéticos como los filogenéticos, orgánicos como los ontogénicos, o sea, nuestro desarrollo interno. Esas son causas internas, son causas biológicas y fisiológicas que pues no dependen tanto de nosotros, sino ya de cómo fue nuestro desarrollo embrionario, pero hay causas externas que podemos tener en cuenta, que podemos modificar para obtener mejores estímulos. Entonces, hay condiciones ambientales, por ejemplo, el nivel socioeconómico. Los niños que viven en extrema pobreza no tienen los mismos estímulos que un niño que vive en una mansión, ¿verdad? Que tiene acceso a un montón de cosas que el otro niño no tiene. Entonces, al final de cuentas, sí nos afecta un poquito. Pero estos son factores que uno puede cambiar, que uno puede mejorar su nivel socioeconómico, su entorno social, uno decide con qué personas se relaciona. Entonces, ahí sí que los que eligen con personas que se dedican a cosas ilegales y cosas así, pues eso ya es decisión nuestra, en qué ambiente queremos desarrollarnos. El nivel cultural, eso sí es un poco difícil de modificar porque, por ejemplo, nuestra cultura en Guatemala hay muchas cosas que no se hacen en otros países y que aquí estamos totalmente acostumbrados a que sea normal. Luego están las condiciones familiares, modelos parentales. Imagínense, hay dos vías. El niño cuyo padre es alcohólico y es agresivo con su familia, tiene dos vías. O repite esa conducta
o la rechaza totalmente y trata de tener una conducta distinta. Muchos lamentablemente dicen, mi papá era así, y hacen lo mismo. Entonces ahí estamos siguiendo el mismo modelo parental, repitiendo la misma historia, el mismo ciclo, la misma conducta. Entonces ustedes tienen que ver, no juzgar, óigame, no juzgar, sino tomar los buenos modelos y hacer a un lado los malos, porque no podemos juzgar a nuestros padres, pero sí podemos aprender de ellos lo bueno y hacer a un lado lo malo. Estilos educativos de los padres. Uf, hablar de esto es meterse un poquito a territorio complicado. Miren, antes los papás decían que con un buen chanclazo o cinchazo lo corregían a uno. Hay quienes dicen, sí, tienes razón, por eso soy una buena persona. Hay otros que dicen, no, eso era traumar a los niños. Y actualmente hay muchos problemas en cuanto a conducta de niños porque les dan más autoridad de la que el niño puede manejar. Entonces imagínense aquellos niños que piden algo y el papá le dice, no puedo, y se tiran al suelo y pasan horas en ese berrinche. Entonces le estamos dando más poder del que puede manejar su personalidad y su crecimiento o su desarrollo neurológico en ese momento. Entonces, eso tiene que ver con los estilos educativos de los padres. No quiere decir que tenemos que ser dictadores con los niños, ni tampoco facilitadores de tenga, necesito tal cosa, tenga, no, sino que hay que ser algo intermedio. Entonces, hay estilos educativos de los padres, estos modifican nuestras conductas. Hay personas que son muy egoístas porque les dieron de todo y hay personas que no se valoran a sí mismos porque nunca recibieron nada. Entonces, tiene que ver con la conducta y ahí sí, pues hay que evaluar el estilo que utilizaron con nosotros y ver si realmente eso es parte de la conducta que tengo actualmente. El estado emocional de los padres. Imagínense tener que vivir, tratar de desarrollar su conducta, una conducta normal, cuando uno de sus padres tiene depresión profunda o está en un vicio que no se puede quitar, que usted lo ve todos los días tirado en un sillón bebiendo, entonces sí afecta la conducta de los hijos. Y finalmente los vínculos afectivos. Hay quienes crecen sin ellos, por ejemplo, una persona que no tiene padres, que no tiene hermanos y crece prácticamente valiéndose por sí mismo en el mundo, carece de algunos vínculos afectivos. Eso puede modificar su conducta de dos formas, ¿verdad? O es muy asocial o recluido, o puede ser muy social buscando esos vínculos afectivos. Entonces, todo esto modifica nuestra conducta, a veces de forma inconsciente. Vamos al psicólogo y descubrimos que tenemos ciertas conductas producto de lo que nuestros padres hacían con nosotros. Entonces, hay todo tipo de causas, pero todas estas causas recaen, estos factores recaen en las experiencias vitales de aprendizaje. O sea, ¿qué ha aprendido usted? Puede sobrepasar las condiciones familiares si usted ha aprendido bastante sobre psicología, sobre otras ciencias y basa sus comportamientos en lo que ha aprendido. Puede superar sus condiciones ambientales y con mucho esfuerzo puede superar incluso factores genéticos. Entonces todo depende de nuestras experiencias vitales, de nuestros aprendizajes para llegar al procesamiento de la información, como son nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras emociones. O sea, usted pudo haber salido de un nivel socioeconómico bajo, pero si usted está motivado, se esfuerza, puede sobrepasar todo eso y llegar a tener una conducta diferente, productiva, positiva, a pesar de que estos factores sean negativos. Entonces depende de nuestras experiencias y la forma en que pensamos. Todo esto nos lleva al tipo de conducta y nuestro tipo de conducta nos lleva a consecuencias, algunas negativas, cuando tenemos conductas agresivas, conductas depresivas, o nos lleva a conductas positivas, ¿verdad? Por ejemplo, la persona que es optimista a pesar de que sus condiciones familiares y ambientales hayan sido desfavorables. Entonces, usted depende de todos estos factores, pero podemos superarlos con nuestras experiencias. Entonces, esa es la explicación de la conducta. Pregunto si tienen alguna duda de lo que vimos el día de hoy en la clase. No. Por el momento, no, Miss.
Muy bien, cuando hagan la tarea tal vez van a decir, no. Entonces, aquí llegamos. Psicobiología entonces es casi lo mismo que psicología en cuanto a que estudia la conducta, pero esta rama nos va a explicar todo también desde el punto de vista biológico, principalmente la fisiología, cómo funciona nuestro sistema nervioso central y cómo es afectado por todos estos factores entonces. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema. No sé si puedo cambiar de diapositiva. Si alguien está copiando, le puedo dar tiempo. Luis, con respecto a la diapositiva anterior, sería también ese el juego que está actual ahorita. ¿Cuál juego? Ese de Free Fire. Ay, sí, que los pobres muchachitos hasta una canción hicieron ya de eso, pero todos esos juegos a veces, incluso vean las conductas. Hay niños a los que no les gusta, pero por quedar bien con su entorno social, ahí están jugándolo. E incluso en eso nos modifica la conducta. Yo sé que está mal, no me gusta, pero con tal de que mis amigos sigan siendo mis amigos, lo voy a jugar también. Ahí está modificando nuestra conducta. Sí, entonces, sí afecta en comportamientos, hasta del punto de vista social, ¿verdad? Que por quedar bien, ahí estamos, siguiendo la moda. Ni nos parece interesante, pero como los demás lo están jugando, ahí vamos. Entonces, sí, hay que tener cuidado. No solo al final, pues, el juego de estar ahí matando, ¿verdad? Sino las conductas sociales que podamos llegar a tener. Hasta niños que llegan a robar dinero a sus mamás con tal de poder tener para ir a un internet a jugarlo. Pues, también afectan este tipo de conductas. Free Fire es malo. Hay que verle. Sí, la verdad, yo no lo he jugado, pero sí lo he visto en todos los medios, ¿verdad? Y hay gente que lo defiende a morir. Mi compañero de trabajo en el laboratorio incluso deja a veces de atender su trabajo, lo que le toca a él, por estar jugando Free Fire, y así como que sí, hay que tener cuidado. A veces se vuelven hasta comportamientos obsesivos. Bueno, hay una actividad de reforzamiento. Vamos a ver, sí, solamente está hablando de lo que llegamos a ver. Las ramas de la psicobiología las dejamos para la próxima semana. Entonces, usted solo va a realizar una línea del tiempo sobre la historia de la psicología científica. Hágala sencilla, la puede hacer en Word, la puede hacer en cualquier medio electrónico, siempre y cuando sea hecha por usted. Y va a ilustrar los factores que determinan la conducta humana. Solo son 4, los filogenéticos, los ontogénicos, el sistema nervioso central y los epigenéticos, para no olvidarlos y que tenga una idea más clara de qué son. Entonces solamente va a ilustrar. Ilustrar significa que usted puede dibujar y pintar o que puede pegar recortes. Yo creo que a la mayoría se le facilita más pegar recortes, pero si usted es bueno dibujando y le gusta, hágalo. La línea del tiempo de la psicología científica, hágala de los hechos más importantes. La psicología científica, entonces, es quien la inició y los aportes actuales. No haga una línea del tiempo de la psicología, porque le va a empezar desde Aristóteles y otros pensadores griegos que se dedicaban más a la filosofía. Entonces, no, de la psicología científica me refiero desde el inicio, por ahí en el siglo XIX, hasta los descubrimientos más actuales. Si usted quiere la hace a mano, si usted quiere la hace a computadora, hay muchas páginas de internet donde se hacen bastante creativas y bonitas, y no vaya a copiar una de San Google, porque las reconozco. Entonces, no vaya a copiar una. ¿Qué manda? Lo hacemos en el cuaderno. Sí, lo puede hacer en su cuaderno. O en Word. La puede hacer a computadora o la puede hacer a mano, como usted prefiera. Y si usted a computadora tiene una forma creativa de hacerlo, puede hacerla a computadora. Esta tarea la va a guardar. Usted haga de cuenta que yo bueno, sí la voy a calificar el próximo viernes, porque ya sea que usted me suba una fotografía a este chat o me lo muestre en cámara abierta, porque sí necesito verificar que la hayan hecho, y ya cuando tenga el espacio para la tarea en Geducar, ahí sí ya la van a subir. Entonces sí, hágala, no acumule tareas, por favor. Es para el próximo viernes. ¿Estamos ahí?
Sí, Miss. Muy bien, entonces con esto termina la clase de hoy. Solo voy a dejar de grabar. Aquí terminamos.